Entonces en Puerto Rico me voy del lado de mi papá, me fui a New York, allá con unas personas, terminé vendiendo sustancias ilícitas y cuando estaba perdido en ese mundo terminé usando cocaína, usando marihuana, me ponía muy violento, me transformaba. Wow, a mí no me gusta compartir mi testimonio porque termino llorando siempre que lo hago. Pero ¿qué le diría al David Reynoso de antes? Que escuche más el consejo. Yo mismo experimenté 2 veces lo que es tener un arma de fuego en la frente. Y acordarme cuando aquel joven me dijo, hasta aquí llegaste, loco. Y me acuerdo que cerré los ojos y dije dentro de mí, Jesús, si usted es real, ayúdeme. Esto sucede porque se ha perdido lo principal. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, el texto dice que la iglesia primitiva perseveraba en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. De ahí voy a mencionar 3 cosas que le falta a la iglesia de hoy. Hablo en sentido general. Claro. La vida de oración. Hay iglesias que no tienen culto de oración. Hay congregaciones que, increíble, a mí me ha tocado escuchar de personas que me dicen, en la iglesia estamos de vacaciones ahora en esta semana. Pero el problema principal de las congregaciones está en el líder principal, está en los pastores. Una iglesia puede anhelar, buscar de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Pero si el que la dirige no anda en orden, hermano, créame, que la única solución es buscar otra congregación donde el que dirige esa congregación esté en orden. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente aquí a otro episodio más de lo que es Casa de Oración, el podcast. Estamos con una serie, ¿verdad? Hablando con personas que le sirven al Señor, pero que en algún momento dado posiblemente no, o tuvieron una crianza en la iglesia, posiblemente no. Entonces queremos saber, ¿verdad? Porque cuando uno llega a los Jesús es muy hermoso, pero ¿qué hubo antes? ¿Qué había antes de eso? Que muchas veces son las cosas que te llevan al camino del Señor. Muchos no, como yo siempre he hablado de mí, yo fui criado en la iglesia, no tuve mucho allá afuera, pero hay personas que posiblemente fueron criadas en la iglesia, pero tuvieron algo allá afuera o no tuvieron quizá una crianza, ¿verdad?, desde su niñez donde iban a la iglesia, pero de alguna u otra forma llegaron a los pies de Jesús. Entonces aquí me encuentro con el pastor David Reynoso. Pastor, muchas gracias por la oportunidad de darme esta oportunidad de conocer más de usted, de saber quién es usted hoy en día, las grandes cosas que ha hecho el Señor en usted. Y muchas gracias, primero que nada. Así que aquí estamos, ¿verdad?, para darle la gloria al Señor primero que nada. Amén. Y conocer un poquito y que la gente pueda conocer más de lo que el Señor hace en nuestras vidas, que ese es el propósito de esto, de que la gente sepa de que, ¿verdad?, independientemente de qué persona éramos antes, de las cosas que hacíamos bien o que hacíamos mal, pero que en algún momento tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo, y el fin de todo esto es dejarle saber a cada persona que nos mira, que nos ve, es que hay esperanza en Jesucristo y que Dios hace un cambio, que Dios transforma, que Dios cambia, cuando estamos dispuestos a que el Señor haga ese trabajo. Así que nos encantaría, yo no sé nada tampoco, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad?, los que van a estar viendo esto se van a enterar de la misma forma que yo me enteraré en el momento. ¿Cómo era su vida antes del Señor Jesucristo? ¿Usted fue criado en el Evangelio, no fue criado? ¿Quién era David Reynoso antes de? Bueno, gracias a usted y a los hermanos de la Iglesia Casa de Oración por este privilegio de poder compartir con ustedes mi testimonio. Yo vengo de un hogar donde mis padres no iban a una iglesia. Luego, ya pasado el tiempo, me entero que mi papá era un cristiano apartado.
Mi mamá era una persona que no visitaba la iglesia, pero a través de su estilo de vida me daba a entender de que tenía alguna relación con el Señor o había temor del Señor en ella, porque me acuerdo que todas las noches antes de acostarse, ella siempre hacía una larga oración. Yo la veía por espacio de 20 a 30 minutos de rodilla, clamando al Señor. Y eso pues desde niño me llamó mucho la atención al ver el interés que ella mostraba. No íbamos a la iglesia, no conocía nada de Cristo. Me acuerdo que participaba de un catecismo de una iglesia católica y tampoco prestaba mucho interés a lo que se hacía allí. Por lo tanto, no tenía ningún conocimiento del Señor o su palabra. Ok. Esto fue en su niñez, pero en algún momento mencionó que no iban a la iglesia, pero en algún momento algún joven lo invita a algún tío, normalmente muchas veces en muchas historias mencionan la abuelita, me llevó a la iglesia una vez. ¿Cuándo fue esa primera vez que usted visitó una iglesia o que le invitaron a un culto? Sí, pasó Bueno, así. no recuerdo mi niñez haber visitado una iglesia, aunque estudiaba en un colegio adventista. Ok. Al lado teníamos la iglesia y ahí escuchábamos, pues, ellos hacían una especie como de un devocional y ahí escuchábamos cánticos que daban alabanza al Señor y una breve porción de la palabra. Pero no recuerdo haber visitado una iglesia de niño o de adolescente. Ok, pero de cierta manera, pues hubo un contacto ahí, ¿verdad? Así sea por este colegio donde estuvo, por alguna parte algo entró por ahí, se podría decir. Bueno, en ese tiempo yo lo que perdía mucho el tiempo y andaba en otras cosas de muchacho, ¿no? Jugando, brincando, no le prestaba mucha atención a los estudios, no estaba muy interesado en lo que se me estaba diciendo en ese momento. Lo único que recuerdo es que le di mucha agua de beber a esa escuela adventista, o sea, di mucho dolor de cabeza porque, no sé, había algo en mí, considero quizás por la falta de una figura paterna. Mi papá siempre proveyó, pero como vivía en los barcos, era marino y venía por poco tiempo a la casa, quizás eso tuvo que ver mucho en mi comportamiento. Y de lo único que me acuerdo es de que rompía las lámparas, o sea, los bombillos de la Ya. iglesia adventista, le faltaba el respeto a los maestros, no era disciplinado en ese sentido, pero de que pudiera decir que tenía una experiencia con Dios o que pude experimentar a Dios a través de un mensaje, nada de eso. Y tampoco me acuerdo de haber visto quizás personas que con su estilo de vida me marcaron. No vi eso en mi niñez. Ok, y es muy importante, ¿no? Lo que acabo de decir, que posiblemente fue la falta de un padre que quizás no estuvo muy a tiempo completo ahí. Y de hecho, esto me viene a la mente que dicen que muchas veces de muchos jóvenes que llegan a estar en prisión, muchas veces vienen de exactamente eso, la falta de un padre, la falta de la educación. Y muchas veces podemos ver en las redes como muchas veces se dice de que madre solo hay una y madre puede ser padre y madre, etcétera. Pero la realidad es que yo soy padre también, la realidad es que cada uno de nosotros o cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad? Yo no tengo nietos, pero, ¿verdad? Hablando así en general, la figura paternal es muy importante porque yo creo que hay cosas que, sí, la mamá es la superhéroe, la mamá es todo, pero es muy importante cuando tenemos esa figura paternal porque en muchas áreas de nuestra vida es muy importante tenerla porque muchas veces, especialmente en estos tiempos, la juventud, cuando no tiene ese padre que te educa, que te habla, que te dice las cosas son así, muchas veces la juventud hoy en día aprende todo en la calle. Lo que lo aprendí fue porque me lo dijo un amiguito por ahí que me metió cualquier cosa en la cabeza y muchas veces vemos este tipo de comportamiento. Pero sé que me puede decir muchísimo de quién era antes de Jesús, pero hoy en día pues yo sé que usted es pastor. Entonces, para usted ser pastor es porque usted tuvo que, como pasó con Pablo, caerse del caballo en algún momento. Usted tuvo que haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo estaba usted? ¿Por dónde andaba? ¿En qué momento usted se encuentra con Jesucristo?
Bueno, antes de pasar a dar respuesta a esa pregunta, mi papá, yo creo que él hizo un buen trabajo porque él, desde su punto de vista, entendía que proveer era la mejor manera de mostrarle amor a su hijo. Creo que él simplemente me dio lo que recibió, porque yo me acuerdo que mi abuelo tampoco era una persona como muy sociable con los suyos. Claro. Era muy bueno para socializar con los de afuera, pero con los suyos no era muy bueno. Y mi papá creció viendo ese ejemplo, entonces Era un patrón. era un patrón, pero mi papá es un buen hombre, hoy se congrega aquí con nosotros, Amén. es una gran bendición. Y todo lo que sucedió en esa etapa de mi vida, no creo que él hacía eso a propósito, simplemente Claro. que como padre me dio lo que él recibió. Él no Claro, recibió, claro. estoy seguro que de su papá él no recibió mucha atención cuando era niño, y creo que yo he cometido parte de ese error con mi hijo. Pero esto es un camino en el que vamos aprendiendo, y que a veces la gente piensa que ser cristiano te hace perfecto. Claro. Ser cristiano lo que te hace es una persona justificada para poder recibir la herencia de salvación, pero no eres perfecto, es un proceso de crecimiento. Y me acuerdo que, ahora para contestar la pregunta que usted me hizo, me acuerdo que en esos días de mi adolescencia, ya 14, 15 años, pues estaba dando mucho dolor de cabeza a mi mamá, y decidí pues pedirle a ella que me permitiera viajar a Puerto Rico. Mi papá, a través de él, pues nosotros logramos el privilegio de tener la residencia americana, y me mudé con mi papá en Puerto Rico. Y obvio, como no pasábamos mucho tiempo juntos, pues las cosas no salían bien. Claro. Y yo era un joven muy rebelde, muy problemático, tenía un comportamiento muy extraño. Luego entiendo en Cristo por qué, al sentir cómo los espíritus malos salían de mi cuerpo una vez que vengo a Cristo, pero eso más adelante vamos a hablar de eso. El punto es que cuando estoy en Puerto Rico trato de conectar con él, no podemos porque prácticamente no nos conocemos, aunque él iba esporádicamente a Dominicana cada 2 o 3 meses. Entonces en Puerto Rico me voy del lado de mi papá, me fui a New York, allá con unas personas, terminé vendiendo sustancias ilícitas. Y en ese mundo, pues por poco pierdo la vida. Estoy hablando de un muchacho de quizá de 16 años. Retorno a Puerto Rico. En Puerto Rico, pues seguí en esas andadas. Y cuando estaba perdido en ese mundo, terminé usando cocaína, usando marihuana. Me ponía muy violento, me transformaba. Y tuve una experiencia muy fuerte en las calles. Y el día que me iban a quitar la vida, un grupo enemigo, pues señor, en una habitación de una casa, me dice: hoy te matan a las 2 de la tarde. Esto sucede en el año 2000, en el verano del año 2000. Y esta voz que yo escucho en ese baño me dice que vaya al muelle 11 ahí en San Juan, a donde estaba el barco de mi papá, para que me prestara dinero y yo pudiera salir de Puerto Rico. En Puerto Rico, por causa de andar en ese tipo de vida, de traficando con droga y estas cosas, pues pude tener cierto repunte económico, pude tener ciertas cosas, pero así mismo como el diablo da, así mismo quita. Y ya estaba llegando el punto donde él estaba reclamando lo suyo. Y me acuerdo que salí de Puerto Rico, llego aquí a Michigan, y aquí caigo en una depresión fuerte. No conocía el idioma, extrañaba el Caribe. Usted que es del Caribe sabe que el tipo de vida allí es diferente aquí. Y quería volver a Puerto Rico. Entonces en esa depresión empiezo a mirar para el cielo y a preguntarle a Dios que si Él es real, que trate conmigo, que me dé una experiencia. Y el Señor, en su misericordia, se me aparece en una habitación a las 4 de la mañana, y a partir de ahí empezó mi vida a experimentar el cambio que hasta el día de hoy pues ha permanecido en mi vida. Amén. Gloria a Dios por eso. Ya tiene este encuentro que nos acaba de mencionar, y ¿qué cambió? O sea, ¿quién era usted antes, verdad? Ya nos explicó varias de las cosas que mencionó. Por al llegar a Jesús,
¿Cómo fue esa transformación? ¿Quién es David Reynoso hoy que no era antes? ¿Verdad? Sabemos que Jesús cuando llega liberta, rompe cadenas. Ustedes mencionó ahí que salieron no sé cuántos espíritus, etcétera. Pero se supone que cuando Dios llega a la vida de uno, nuestra vida cambia, ¿verdad? Se supone que si uno mentía, deje de mentir. Hay tantas, ¿verdad? Cada cual tiene su declive, por decirlo Correcto. así. ¿Cómo cambió tanto tu vida que tú puedes decir, wow, la gloria a Dios? Bueno, mi hermano, yo experimenté lo que experimenta todo nuevo creyente, ser transformado para ser una nueva criatura. Cuando vengo a Cristo, yo sentía literalmente esto, yo no estaba con nadie, esto yo estaba en una habitación y yo sentía cómo salían de mí por este lado los espíritus malos. Tenía problemas con la violencia, era muy violento, muy malcriado. Y el Señor empezó a trabajar conmigo, empezó a enseñarme que habían áreas de mi vida que tenía que entregarle a Él, sobre todo la parte emocional, cuando uno se cría con muchos vacíos en el área de falta de afecto y un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar, pues todo esto uno lo proyecta en forma de ira, violencia. Y el Señor empezó un proceso que desde el día uno yo experimenté un cambio. Y los cambios del Señor, pues cuando hay un encuentro genuino, son progresivos. Uno, Claro. según va pasando el tiempo, uno va madurando, va creciendo, va aprendiendo a superar cosas. Y este caminar con el Señor en estos 24 años casi han sido de mucha bendición, porque cuando veo al David del 1999, David a principios del 2000, me doy cuenta que Jesús todo lo que comienza pues lo va perfeccionando, porque gracias le doy a Dios, he experimentado lo que es tener la paz de Cristo en mi vida y he experimentado lo que es una transformación que no viene por voluntad propia, que solamente Dios puede provocar o puede producir en la vida de una persona. Y realmente siento que en mí se ha cumplido lo que se cumple en todo hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Me siento Amén. una nueva persona, renovado. Obviamente, todo cristiano sincero, honesto, sabe que esto es un proceso que Claro. uno experimenta el nuevo nacimiento, esto se experimenta al momento, uno siente que algo cambió, Claro. uno se siente como una nueva criatura, como dice la Biblia, pero ya en relación al cambio, a la madurez, eso es algo que se toma un tiempo. Claro. Y un proceso, y he podido verlo a lo largo de estos 23, casi 24 años, que Jesús, cuando empieza la buena obra, la va perfeccionando hasta que llega el día de donde uno se gradúa, donde uno se va a la Amén. presencia del Señor, que para mí es cuando dice la Biblia que uno llega a la estatura del varón perfecto, Amén. cuando llegamos a su presencia. Ahora que mencionó eso, fíjate, no pensaba preguntarte esto, pero sería interesante. Si tú pudieras, el David Reynoso de hoy, decirle algo a ese David Reynoso del 1999, ¿qué le diría? Y si pudiera, no, esto aquí es pensando en películas, en el multiverso, etc. Ese David Reynoso, si le pudiera decir algo al David de hoy, ¿qué sería si pudiera? Wow, a mí no me gusta compartir mi testimonio porque termino llorando siempre que lo hago. Pero ¿qué le diría al David Reynoso de antes? Que escuche más el consejo. Que escuche más el consejo de su madre. No puedo testificar porque siempre me pasa esto. Tranquilo, pastor. Le diría que escuche más el consejo de su madre, que evite las malas amistades, que no ponga tanta expectativa en la gente, que ponga más expectativa en Dios y en su palabra.
y que aprenda a dejar ir cosas. Hay cosas que hay que dejarla pasar, porque ese David de aquel entonces era muy inmaduro, muy impulsivo y guardaba mucho y a veces se le hacía difícil hablar. Quizá por eso es que Dios, cuando me alcanza, me permite escribir sobre las emociones. Pero ese es el consejo que le daría. Y el David del pasado, ¿qué le diría al David de ahora? Que está muy, muy contento por el cambio. Orgulloso. Muy orgulloso. Que realmente era lo que necesitaba. Yo necesitaba a Jesús porque en mi juventud, por causa de esos vacíos, traté de suicidarme 2 veces, pero Jesús no lo permitió, porque Él tenía un propósito. Mi vida antes de Cristo fue muy marcada por muchas cosas y quizás por eso es que cuando testifico lloro, porque me tocó ver amigos que partieron de este plano terrenal por su mala decisión. Yo mismo experimenté 2 veces lo que es tener un arma de fuego en la frente. Y acordarme cuando aquel joven me dijo, hasta aquí llegaste, loco. Y me acuerdo que cerré los ojos y dije dentro de mí, Jesús, si usted es real, ayúdeme. Me acordé de Jesús porque veía a mi mamá orar. Y a veces entre mi mamá y algunas primas mayores que yo, se hablaba acerca de Apocalipsis, de los últimos tiempos y estas cosas. Y uno cuando es niño, pues hay cosas que se le quedan, cosas positivas y cosas negativas. En este caso, se me quedó esas conversaciones que tenían de la palabra de Dios. Así que yo creo que, para ya concluir la respuesta a esta pregunta, que el David del pasado le diría al David del presente, muy buen trabajo, la mejor decisión de tu vida, haberle entregado el control de tu vida a Jesús. Gloria a Dios por eso. Porque en Dios nunca se pierde, en Dios siempre se gana. Amén. Dios no nos llamó para ser perdedores, sino para ser más que vencedores. Amén. Hoy día, ¿verdad? Usted es pastor y sabemos que en los tiempos que estamos viviendo es muy... Desde afuera podemos... O sea, no he estado en los zapatos de pastor y no todo el mundo ha estado ahí. Muchos pueden imaginarse mucho desde allá, desde las bancas, desde afuera, ¿no? ¿Qué tan difícil, y especialmente en estos tiempos donde hay un corazón tan y tan frío, es ser pastor? Sabemos que, como se menciona mucho, es un zapato grande, pero es una responsabilidad muy grande, conlleva muchas cosas. No solamente usted puede ser lo que podríamos ser cualquier miembro de iglesia, una persona que trabaja, una persona que posiblemente aporta algo, etcétera, pero uno posiblemente se va para la casa tranquilo y no pasa nada. Usted tiene lo mismo, más tiene lo de pastor, ¿entiende? Tiene los problemas de usted, tiene posiblemente los de la iglesia. ¿Qué tan complicado es ser pastor? Yo me acuerdo que cuando empezaba en la fe, en la iglesia de Cristo Misionera, donde me congregué por espacio de 6 años y unos meses, me acuerdo que yo era muy impulsivo y yo, cuando veía algo que no andaba bien, iba a donde mi pastor y le decía, pastor, esto y esto, aquello, y trataba de poner cierta presión. Y siempre me acuerdo que mi pastor solamente me decía, qué malicia, varón, vamos a orar. O si no, se rascaba la cabeza y me miraba. Y ver a mi pastor desde en aquel tiempo, cuando yo era oveja, para mí era muy fácil llevarle todas las cargas a él y de que él se viera en la obligación de buscarle una solución a cada cosa, porque él es el pastor. Bueno.
Cuando yo empiezo a pastorear, empecé a entender a mi pastor. Empecé a entender cuando él me decía, qué malicia, varón. O cuando me decía, vamos a orar. Porque primero, para poderse mantener en el ministerio del pastorado se necesita un llamado. Si Dios no llama a una persona al ministerio, esta persona no va a resistir, no va a aguantar lo que conlleva ese llamado. Se supone que todo creyente sepa que cuando se entra al ministerio, pues uno va a tener batalla o guerra con el mundo espiritual y también los conflictos o el afán que trae la vida diaria. Y entre esto también se incluye la lucha personal del ministro. Claro. Un amigo mío dice que para la obra del pastorado se necesita la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón y la piel de rinoceronte. Porque a un pastor solamente lo puede entender otro pastor. Por eso es que los pastores no pueden desahogarse con cualquier persona, porque solamente a un pastor lo entiende otro pastor. Obviamente, pastor llamado, no asalariado. Claro. Entonces, el pastor tiene muchos retos, principalmente en este tiempo. El primer reto es aprender a no llevarse las cargas de la iglesia a su hogar. Aprender a entender cuáles son las prioridades en su vida. Entender que la prioridad número uno es tener una buena relación con Dios. La segunda prioridad es su familia. La tercera prioridad es el ministerio. Hay pastores que le dedican más tiempo a la gente y al ministerio que a su casa. Claro. Pierden a sus hijos, pierden el matrimonio, pierden muchas cosas. Entonces es importante saber que mi lealtad y fidelidad se la debo por completo a Dios, a mi familia y luego a su obra. Y si rompo ese orden, pues voy a recoger malas experiencias, voy a recoger mucho dolor. En este tiempo tan difícil que vivimos tenemos muchos retos porque el Evangelio, según han pasado los años, por causa de muchos factores que pudiéramos mencionar, en relación a cómo lo ve el inconverso, la gente de afuera, pues en cierto modo ha perdido credibilidad por la mala imagen de personas que se llaman cristianos o ministros que hacen mal uso de las redes sociales para dañar el testimonio de su hermano, levantar falsos testimonios o para entrar en contienda. Hay un sinnúmero de cosas que lo único que hace es traer un escándalo a la fe cristiana y hacer que los de afuera pues se cuestionen en relación a nosotros. Obviamente, cuando la gente de afuera nos trata y ve nuestro testimonio, dice, esta persona es diferente. Ellos saben, porque el Espíritu Santo le da testimonio a ellos a través del estilo de vida del ministro. Yo creo que ser pastor es la mayor bendición que Dios le puede dar a un hombre o a una mujer. Porque en el libro a los Hebreos, en el capítulo 5, se habla de que el ministerio es una honra. Entonces, cuando Dios llama a un hombre al ministerio es porque lo ha honrado. Le ha dado esa gracia, le ha dado ese favor. Y si uno aprende a entender de que servirle a Dios, servir en el ministerio, es un reto y te van a venir obstáculos, te van a venir muchas presiones, tanto desde afuera como desde adentro, pero que si eres consciente de lo que Dios te llamó a hacer, si has creído en Dios y tu fe está constantemente creyendo en su palabra, creo que ese pastor, aún le vengan días difíciles, días en los que no quiere ni predicar, días en los que no quiere levantarse de una cama por tanta batalla, tanta lucha, cuando visita el desánimo, eso es terrible. Pero hay algo que está por encima de eso, y es ese fuego que arde en el corazón del que es llamado. Por lo tanto, yo concluyo de que todos los retos que se presentan en el ministerio pueden ser superados siempre y cuando estés viendo a quien te llamó. Amén. Aquí se sufre, aquí se llora, aquí se goza, aquí se recibe también honra de Dios y de los hombres, de la gente que sabe reconocer lo que Dios está haciendo a través de tu vida. También se reciben traiciones, pero todo esto es parte del paquete. Y lo principal aquí es entender que
el enfoque principal, después de entender todo lo que hemos dicho, de mantenernos viendo a Dios siempre, es amar a la gente. Independientemente de lo que la gente haga o deje de hacer, el amor debe estar por encima de todo. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno. Interesante, pastor. Cada vez esto se va a poner más feo en cuanto a la frialdad que se ve hoy en día en la iglesia. Me explico. Yo, cuando me criaba en la iglesia, yo veía los cultos llenos de mucho fuego, pero no tan solamente el culto congregacional, ¿verdad?, como se le conoce el domingo, etcétera, sino lo que eran las clases bíblicas. Yo siempre digo que a mí las clases bíblicas a mí me formaron. Fueron las que, a pesar de que uno pueda estar corriendo por las bancas por ahí chiquitito, o no deja a la mamá de uno adorar al Señor porque uno lo que está llorando y peleando y pidiendo leche, lo que sea, siempre recalco en esto porque para mí es muy importante el cuando desde pequeñito, ¿verdad? Y es claro cuando la Biblia habla de instruir al niño en su caminar, ¿no? A pesar de que puede sonar muy de nene chiquito la clase de David o Moisés o el arca de Noé, etcétera, sigue siendo palabra del Señor y a mí eso me trabajó mucho, al punto de que cuando yo llegué a momentos en la vida donde empieza a aparecer quizá el que fuma, el que bebe, la droga, etcétera, todas estas clases bíblicas que yo iba desde pequeño a agarrar y escuchaba palabras del Señor, trabajaron en mí y crearon un temor grande en mí, al nivel de que yo podía, por mi propio juicio, decirle no a muchas cosas. Hoy día, lamentablemente, estamos viendo cómo el estudio bíblico, la clase dominical o las clases bíblicas, independientemente de cómo muchos le llamen, se ve tan escaso en cuanto a personas interesadas a llegar y se vuelven domingueros y se vuelve una rutina, solamente voy domingo nada más porque la semana tengo... Sabemos dónde vivimos en el sueño americano y que aquí está todo el mundo cargado y trabajando, etcétera, lo cual no es una excusa para el Señor. Pero ¿por qué estamos viviendo en tiempos de tanta frialdad y desinterés a lo que es el estudio bíblico, el aprender, lo cual es el fundamento del cristiano, ¿no? Ahí conocemos al Señor, aprendemos qué hacer, qué no hacer, qué es su voluntad, qué no es su voluntad. Y ahí podemos incluir también el culto de oración, lo cual es súper importante en nuestra vida, la comunicación con el Señor, ¿verdad?, en cuanto a la oración. ¿Cómo usted lo ve como pastor ¿verdad? No necesariamente hablando de su iglesia, porque esto es mundial. Yo me acuerdo cuando, para mi tiempo, 11, 12 años posiblemente, que muchos papás posiblemente ni siquiera iban a la iglesia, pero enviaban a sus hijos. En Puerto Rico allá iba una guagua bien grande y recogía muchos niños y los llevaban, luego nuevamente los llevaba a sus casas. Hoy en día ni siquiera los papás, está apartado o eres inconverso, tampoco se preocupan porque sus hijos lleguen a la iglesia y conozcan del Señor, aprendan modales, valores, etc. ¿Cómo usted ve esto? ¿Por qué esta frialdad en el pueblo de Dios tanto como el inconverso? Primero porque está profetizado. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de la gente se enfriaría por causa de la maldad de los hombres. Segundo, porque mucho líder cristiano está ignorando la realidad de la guerra espiritual. Nosotros estamos luchando contra espíritus malos. Ellos tienen una estrategia que le está dando muchos resultados. El cristiano de este tiempo, como bien usted decía, no es dado a la palabra, por lo tanto no sabe discernir las intenciones o las cosas que está haciendo Satanás. Hay algo que le ha sido de mucha bendición a la humanidad, pero también le ha sido de atraso a un gran número de creyentes, y es la tecnología. Todo esto de las redes sociales, cuando surge en el 2005 con YouTube, luego Facebook, luego MySpace, todas aquellas plataformas que se conocían,
todas esas plataformas que son buenas, en las que uno tiene un campo increíble de almas para predicarle el Evangelio, también son una gran trampa. Cuando usted habla con la mayoría de creyentes, se dará cuenta que muchos de ellos pierden mucho tiempo en redes sociales y muchos de ellos se van a buscar predicadores de redes sociales. Aquí hay varios peligros. Al estar en medio de un conflicto, de una guerra espiritual, y al creyente no saber discernir y estar escuchando todo lo que ve por las redes sociales, se va a encontrar con personas que enseñan un evangelio muy diferente. Se va a encontrar con personas que enseñan a que la autoridad pastoral no se debe respetar. Y todo lo que vemos en las redes sociales, como ese grupo de anormales de mi país que le llaman los rabacucu, que son personas que obviamente ahí hay un problema mental, aparte de espiritual, que muchos cristianos lo ven como una comedia. Eso no es una comedia, no es una parodia. El evangelio no tiene comedia, el evangelio no es una parodia. Este es un mensaje y un estilo de vida muy serio. Entonces, todo eso va sumando a la degradación que tenemos en relación a cómo los creyentes en la actualidad están viendo el evangelio. Muchos pastores tienen culpa de esto en sus congregaciones locales porque entretienen a la gente en espectáculos, conciertos. Usted me dice que está en la fe desde niño. ¿Se acuerda que los conciertos de los 90, cuando usted era niño, eran muy diferentes a lo de ahora? Esos conciertos no se iba a ver a un tipo que buscaba protagonismo en un altar, sino una gente que estaba adorando al Señor y que la presencia de Dios descendía y se sentía el gozo del Señor. Amén. Pero hoy, lamentablemente, por las redes sociales, por lo view y las cosas, pues se ha convertido una parte de los evangélicos, se han convertido más en personas que lo que andan buscando es view, que lo que andan buscando es reconocimiento de los hombres. Y todo esto, pues es obvio, esto va trayendo una mortandad espiritual, porque el avivamiento se logra de una sola manera, y es rindiéndonos voluntariamente delante de nuestro Señor Jesús en ayuno, oración constante, estudios bíblicos. Como usted bien decía, el estudio bíblico ha perdido protagonismo dentro de las congregaciones. El ministerio del magisterio brilla por su ausencia. Hay muchos, como dice Santiago, que se están proclamando maestros a sí mismos, que usted los escucha y el que tiene conocimiento bíblico se da cuenta, dice, estas personas están desviados totalmente del texto sagrado, están sacando la Biblia fuera de su contexto, están diciendo cosas que la Biblia nunca dijo. Pero por la misma frialdad espiritual que tenemos hoy en día en mucho pueblo de Dios, pues esta gente son vistos con buenos ojos porque están diciendo algo novedoso. Y Pablo dice algo muy importante a Timoteo, dice que al final de los tiempos gente con comezón de oído se va a amontonar para escuchar a falsos maestros, y cuando una persona tiene comezón de oído es porque tiene una infección en el oído. Entonces esto nos da a entender lo que Pablo trata de enseñarnos, de que la gente, como va a tener problema espiritual, su vida no van a estar inclinada correctamente a la obediencia, pues van a correr a aquellos que le dicen las cosas que quieren oír y no lo que necesitan oír. Las iglesias de hoy en día, o muchas iglesias de hoy en día, no son como las iglesias de los 90s, que muchos se burlan de ellas porque se danzaba, se brincaba, los cultos no tenían una hora para terminar. Muchas veces culto todos los días. Correcto, cultos todos los días. Eso solamente me indica una sola cosa. Independientemente de las cosas que pudiéramos señalar como negativas, esa gente realmente tenía una relación con Dios. Por eso tenían hambre de estar adorando constantemente, como lo hicieran, lo hacían, quizá algunos dicen está mal porque una gritadera, una corredera. Lo importante es en todo esto, es que eran fructíferos. Eran gente que estaban llevando a otros a las iglesias, eran gente sometida a los pastores, respetaban la autoridad pastoral, era gente de oración, que uno le hablaba de la necesidad de tal o cual hermano, se aparecían con comida, con dinero, daban hospedaje a personas en su casa, lo ayudaban, y todo eso en la década del 2000 para acá se ha perdido. ¿Por qué? Porque entramos en nuevos modismos, el movimiento apostólico, movimiento profético, con todo el enredo doctrinal que todo esto trajo. Y en la actualidad, pues,
Digo esto con respeto a los que me ven. Obviamente hay pastores, pastoras, que son gente de principios bíblicos y que están en el fuego. Yo estoy hablando en sentido general, ¿no? Hay muchas congregaciones donde el énfasis principal es hacer un espectáculo, más que hacer un culto que adora al Señor. Mira, a mí me ha tocado ver pastores que parecen más un merenguero de un grupo, una orquesta de merengue, que un hombre de altar. Claro. Me ha tocado ver servicios que parecen más una reunión de un grupo de red de mercadeo o una conversación motivacional más que el mensaje del Evangelio. Esto sucede porque se ha perdido lo principal. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, el texto dice que la iglesia primitiva perseveraba en la oración, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. De ahí voy a mencionar 3 cosas que le falta a la iglesia de hoy. Hablo en sentido general. Claro. La vida de oración. Hay iglesias que no tienen culto de oración. Hay congregaciones que, increíble, a mí me ha tocado escuchar de personas que me dicen, en la iglesia estamos de vacaciones ahora en esta semana. ¿Cómo de vacaciones? Sí, por 15 días o por esta semana no nos vamos a congregar, el pastor está de vacaciones, y los pastores es lícito que tomen vacaciones, no tienen que retomar fuerzas nuevas, ¿no? Son humanos. Pero dejar de cesar la función de una congregación o hacer cesar la función de una congregación en una comunidad porque simplemente el pastor se va de vacaciones y hay que cerrar el negocio, perdón, quise decir la iglesia. Claro. Hay que cerrar la iglesia porque él se fue de vacaciones. Eso es muy común hoy en día. Yo no pensaba hace 10 años atrás tener este tipo de conversación con alguien que me diga la iglesia está cerrada porque el pastor anda de vacaciones. Claro. Eso es muy común hoy en día. Lo siguiente es el mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra, hoy quizás tenemos muchos predicadores muy elocuentes, predicadores o pastores quizás muy formados académicamente, pero le falta lo esencial, que es la unción del Espíritu. Una persona puede tener mucha información guardada en su cabeza, pero si no tiene una relación con Jesús, todo lo que predique se va a escuchar como buena información, pero no como un mensaje que va a provocar transformación en la vida de la persona, porque la vasija, el instrumento, está vacío de Dios. Entonces, cuando yo le ministro a los santos, yo estoy transfiriendo del Espíritu de Dios que vive en mí. Entonces el mensaje tiene que ir respaldado por una vida que está sometida al mensaje que predica. Y ese es un problema muy evidente hoy en día, de que tenemos muchos predicadores que no respaldan con su estilo de vida lo que estos predican. Y creo que el tercer punto, que es la coinonía o la comunión de los santos, pues es evidente de que no se vea tan común hoy en día como se veía en los 90s, porque faltan 2 elementos esenciales: la oración y el ministerio de la palabra. Y ya para cerrar, la iglesia de hoy, y cuando hablo de la iglesia de hoy estoy hablando de nuestra línea, los pentecostales, ¿verdad? Se ha cometido muchos errores en el área de la predicación. A veces en el servicio se le da o se pone mayor énfasis en la música, en la adoración. Bueno, si es adoración y va a traer la presencia, pero a veces más música que adoración. A veces el músico suena muy afinado, muy entonado, canta las canciones muy bonitas, pero no hay presencia. No hay presencia. Entonces, donde no hay presencia, eso es pérdida de tiempo. Ahí Claro. lo que se está haciendo es un espectáculo cristiano. Y el estudio bíblico. Hay pastores que no han entendido que cuando la gente llega a su iglesia, ellos no llegan para que usted le predique, porque la prédica es para alcanzar a los perdidos. La prédica es para anunciarle al de afuera. Al de adentro se le disipula, se le enseña, se le forma. ¿Para qué? Para que éste salga mañana a ser con aquellos lo mismo que hicieron con nosotros, llevarle las buenas nuevas. Y por eso es que las iglesias, en vez de crecer, lo que estamos haciendo es que nos estamos hinchando. ¿En qué sentido digo esto? En que en vez de ganar gente de la calle, lo que hace es que un hermano que está en una iglesia quizás se va de esa congregación porque ve una situación en la que no está creciendo, en la que no le están dando herramientas de conocimiento bíblico, de que no ve en esa congregación las cosas que espera para crecer, y se va a otra congregación y lastimosamente se encuentra con más de lo mismo. Mire, yo visité una congregación en el mes de noviembre en Georgia,
que yo salí de ahí escandalizado, porque yo lo había visto por las redes sociales o por la televisión cristiana, pero participar de un culto donde el pastor habló de todo menos de la Biblia, donde desde el principio era una manipulación hasta el final. Yo nunca había estado en un servicio donde se viera ese tipo de cosas. Manipulación en lo absoluto, manipulando con la palabra fuera de contexto, manipulando diciendo que las cosas no suceden si no es por Él, el ungido de Jehová. Todo lo que estamos viendo es un mover totalmente diabólico que está atacando a muchas congregaciones por falta de discernimiento. Yo no dudo que la intención de esos pastores sea buena. Yo no dudo que esos pastores amen a Dios, pero sí estoy seguro de que no van por buen camino porque han olvidado las cosas que le dan vida a la congregación. Y es la que mencioné anteriormente, la oración, la palabra y la comunión entre los santos. Si esas cosas se promueven en la iglesia crece saludable. Es bueno que usted, ministro que nos vea, usted vaya al libro de Tito y haga un estudio cuidadoso de esa carta para que se dé cuenta cuáles son las señales de una iglesia saludable y cuáles son las señales de una iglesia que no tiene una salud espiritual en Cristo Jesús. Amén. No, pastor, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo, creo en lo mismo y como mencioné antes, estamos en tiempos muy difíciles que yo no sé qué el pueblo de Dios está esperando. Muchos hablan de que viene un gran avivamiento, si viene, amén, pero el avivamiento está, el avivamiento tú tienes que buscarlo, el avivamiento tú agarra tu palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, léela, métete con Dios y va a haber avivamiento en tu vida, ¿no? Como mencionó, ¿verdad? Acerca de lo de Timoteo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que avive el fuego que había en él, ¿tú me entiendes? Está de nosotros individualmente, ¿verdad? La salvación es individual, poner de nuestra parte y aprender más del Señor, buscar más del Señor, meternos, como usted dijo, en ayuno, en oración. Y el Señor, ¿verdad? Todo ese fuego, ese poder que está ahí para nosotros, lo vamos a ver en nuestra vida, pero no podemos vivir nuestra vida como que estamos en los tiempos finales y que antes de que el Señor venga por su iglesia va a pasar algo, que la iglesia se va a llenar, y si pasa, amén, porque yo el futuro no me lo sé. Pero de que haya avivamiento lo hay, está en nosotros buscar ese fuego, el meternos con Dios y yo sé que Dios hará grandes cosas. Perdone que le interrumpa, creo que el problema principal de las congregaciones, y digo esto con amor y respeto, pero el problema principal de las congregaciones está en el líder principal, está en los pastores. Una iglesia puede anhelar, buscar de Dios y llenarse del Espíritu Santo, pero si el que la dirige no anda en orden, hermano, créame, que la única solución es buscar otra congregación donde el que dirige esa congregación esté en orden. Porque los pastores de hoy en día están tan ocupados en la obra de Dios que muchos han dejado de tener relación con Dios. Están tan ocupados en la obra de Dios que se han descuidado en su relación con Dios. Y por eso es que vemos la desunidad en el ministerio pastoral, no solamente aquí, en todas partes. Donde quiera que usted llegue, los pastores no están unidos. ¿Por qué? Porque no andamos en un mismo espíritu. Entonces, el problema principal por lo cual todo esto está entrando a las congregaciones somos los líderes, los pastores. Si el pastor está mal, no espere que esa congregación experimente un avivamiento. Esa gente puede estar anhelando que Dios se mueva, pero el que dirige no está en eso. Entonces, como no está en eso, ese hombre va a ser un estorbo para que se mueva lo de Dios ahí, porque es la autoridad principal. Claro. Entonces, como no está en eso, va a apagar lo que se puede lograr a través de la oración y el ayuno. Y por eso es que lastimosamente vemos pastores dirigiendo a la gente con necesidad espiritual a que vaya al psiquiatra, al psicólogo, cuando lo que tiene es una lucha espiritual, cuando la depresión que está experimentando, aunque realmente reconocemos que hay una depresión que tiene que ver con conciencia médica, que tiene que ver con ciertos químicos del cuerpo, pero también hay una depresión que la provocan los demonios. Y cuando el pastor no sabe discernir estas cosas, pues es más fácil decirle, mira, vete donde el consejero, vete donde el psiquiatra, el psicólogo, para quitarse esa responsabilidad que se supone que como hombre de Dios, él deba trabajar con eso y ayudar a esa alma que se supere. Pablo habla de eso a los filipenses.
Pablo aconseja cómo se sale de la depresión. Pero cuando un pastor está desconectado, mi amado hermano, o una pastora está desconectada, créame que aunque usted tenga el interés de crecer, de superarse, si está en ese lugar, usted no va a poder ver lo que usted quiere ver como avivamiento en la iglesia local, porque el líder principal, la líder principal, está evitando ese mover porque no anda bien delante del Señor. Amén. Bueno, pastor, les quiero dar gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad. Quiero que, ¿verdad?, tenga la oportunidad. Yo sé que usted tiene muchos proyectos que hacer, sé que tiene su emisora, libros, ¿verdad? Usted se promociona ahí, usted dice dónde lo pueden encontrar, dónde lo pueden buscar, cuáles son sus proyectos y que pues la gente sepa más allá de aquí, de las cuatro paredes, quién es usted, ¿verdad?, en cuanto a sus proyectos como emisora, libros y todo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Por la gracia del Señor, en el año 2015 Dios nos permitió lograr la estación de radio Ondas de Vida en el 103.7 FM aquí en Grand Rapids, Michigan. Muy pronto, en el 2025, ya vamos a iniciar Radio Ondas de Amor en Holland, Michigan, en el 95.1 FM. Dios me ha permitido escribir algunos libros, entre ellos uno que se titula Mi lucha a la depresión, que lo escribí precisamente luchando con la depresión. Y le dije al Señor que me ayudara a cómo salir de ahí. Y el Señor, pues a través de la Biblia, me enseñó a superar esta situación que ataca a mucha gente lastimosamente. Tengo entre esos libros que he mencionado, Emociones fuera de control, El zarpazo del león, El arte diabólico de un seductor, Caminando bajo unción. Esos libros los pueden encontrar en amazon.com, búsqueme como David Reynoso. También puede visitar nuestra página web davidreynoso.net y en las redes sociales me puede buscar como Pastor David Reynoso. Muchas gracias por este tiempo y espero que este testimonio y estas palabras que hemos compartido pueda serle de ayuda a alguien que nos ve a través de las redes sociales. Amén, amén. No, gracias a ti, gloria a Dios siempre. Que Dios te bendiga tu vida, tu familia, tu congregación, la emisora, tus nuevos proyectos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Es un placer, gracias por darme la oportunidad. Y esto es Casa de Oración, el podcast. Únete, ¿verdad? Suscríbete al canal. Dale like para que el algoritmo trabaje más y pueda no solamente quedarse el mensaje aquí, sino que llegue a otras personas. Compártelo, es muy importante, es parte de lo que hay que hacer para que el video se mueva más fácil en las redes. Así que Dios te bendiga, muchas bendiciones, espero que te haya servido de algo, que haya hablado a tu vida el mensaje y que Jesucristo está ahí a la puerta y que Él está disponible siempre y siempre con su mano ahí para extenderla siempre que la necesite. Así que muchas gracias, pastor. Así que muchas bendiciones y Dios los bendiga.